¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según la hora en que usted esté sintonizando este programa. Les habla José Sobrevilla y les damos la bienvenida a un programa más de Adiós a las Mañaneras. Esta ocasión tenemos un invitado de lujo, una persona que, como le ha preguntado al presidente y que tiene toda una historia en las conferencias de prensa del Salón Tesorería. Te damos la bienvenida, mi querido amigo Juan Raimundo Hernández, del grupo Cantón y de corresponsal del periódico Basta. Así es. Bueno, pues Pepe, muchas gracias. Pues ahora sí que muchas gracias por haberme invitado. Y pues bueno, pues ahora sí que, bueno, pues aquí estamos a ver qué podemos aportar a ustedes. Ahora sí. Exacto, mira, el objeto del programa es remembrar lo que hemos vivido por casi 6 años de conferencias mañaneras, porque tú estuviste desde las primeras. Sí, estuvimos ahí desde las primeras. Bueno, el primer año no, pero ya a partir del segundo, 19, sí. sí. Pero todavía me tocan las conferencias grandes, o sea, de donde el Salón Tesorería está lleno. Estamos hablando de aproximadamente, pues prácticamente registrados 150 medios a que asistían diariamente. Sí. Obviamente las largas filas, las esperas, o sea, realmente sí nos tocó esa parte complicada de las mañaneras. De aquel tiempo a ahora, ¿qué diferencia le encuentras a la manera de contestar del presidente de 2019 a 2024, Juanito? Mira, hemos visto una transformación del discurso del presidente, digamos que del primer año que digamos que es del 2018 al 2020, o sea, era una etapa así como de confrontación muy fuerte con medios, sobre todo venía mucha gente pues sí, a darle con todo al presidente. Se quedaron con una dinámica de pegadora con Enrique Peña Nieto. Yo siento que muchos reporteros no estaban acostumbrados a lo que era el trato directo con el presidente, Okay. ¿sí? O al menos los que se sentían los privilegiados, ¿no? Aquí es un trato directo y un ejercicio diario de medios de comunicación y todavía no les caía el 20 de lo que era el diálogo circular de los medios de comunicación. Después viene la etapa de la pandemia. La etapa de la pandemia, se habla, por ejemplo, de cierta resistencia del presidente para abordar un poco lo que es el tema del COVID, un poco el tema de las medidas sanitarias. Nunca lo vimos, por ejemplo, usar el cubrebocas, pero bueno, estábamos hablando de la distancia, o sea, hay varias cosas que de alguna manera era transmitir del presidente la confianza, en este caso a los mexicanos. Sí. Viene ese lado, viene también la etapa de la crisis en esa pandemia. Había mucha insistencia de los medios en decirle al presidente, ya hay crisis, ya el país está yendo a pique. O sea, realmente era un discurso muy fuerte, muy complicado, y que de alguna manera nos tocó la suerte de ser una válvula o sea, de presión, precisamente para que fuera esa presión que se venía dando mediática, sí, natural, pero que de alguna manera no se sabía cómo liberarla o buscar la llave para liberarla. Y luego está bien esta etapa donde ya se habla de la transición y se habla ya prácticamente del fin del sexenio. Pero en este ínter es cuando más se intensifica, más se violenta el discurso hacia el presidente, hacia la 4T, e incluso se intensifica y se violenta la campaña hacia la próxima candidata, la próxima presidenta, que en este caso es Claudia Sheinbaum. Realmente sí nos toca vivir momentos inéditos, nos toca vivir un ejercicio diario a lo del presidente hacia el pueblo de México a través de los medios de comunicación, pero también un bombardeo mediático, un toma y daca que difícilmente, no sé cómo se vaya a llevar con Claudia Sheinbaum, pero realmente hay que decir que debe ser adiós a las mañaneras, y yo creo que ya no. ¿Por qué? Porque, reitero, implanta un modelo de un ejercicio diario de rendición de cuentas. Y yo creo que en este caso, si es la continuidad de la 4T, muy probablemente veremos un modelo, no como el del presidente,
Claudia Sheinbaum es más directa, responde rápido y no se anda... Muy corta, sí. Muy corta, o sea, y tampoco no permite falta de respeto como le han hecho al presidente. Ojo, no quiere decir que sea impositiva, no. Es una persona que se da a respetar, pero también exige que se le respete. Y eso está bien. Y tiene su carácter, por supuesto. Se le ha visto. Una de las cosas que han distinguido al presidente definitivamente en estos años es su capacidad de tolerancia para escuchar a todos y darles la palabra y una respuesta. A veces no es la que ellos esperan, la que todos esperamos, pero siempre da una respuesta y eso ya es algo, sobre todo si tomamos en cuenta que este ejercicio de comunicación no se ha dado en ninguna presidencia ni en ningún país hasta ahorita. De todo lo que has vivido actualmente, ¿qué recordarías como la anécdota más curiosa o más chistosa que te tocó vivir en presidencia, mi querido Juanito? A ver, tengo, digamos, tres anécdotas incluso que fueron retomadas por columnistas. Bueno, una es cuando precisamente es con el COVID. Me toca preguntar, en este caso de la secretaria de la Función Pública, la esposa de Jonathan, y preguntarle, pues bueno, pues sobre su estado de salud, del parte médico. Pero yo digo, bueno, pues en este caso a Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, que es el que daba los informes, ¿no? Y dice el presidente, ¿y no quieres que te conteste yo? Pero me sorprendió, en este caso, el comentario que me hace. Y todavía yo, de manera, no puedo decir que ingenua, porque sí me agarró en curva, le digo, bueno, pues como usted me dice que usted no es especialista en el tema, pues le estoy preguntando al verdadero especialista del tema, que en este caso es el doctor Hugo López-Gatell. Y lejos de todo eso se empieza a reír y dice, bueno, pues yo te voy a dar el informe el informe médico, ¿no? Del estado de salud. Bueno, ya empieza a hablar pero sí me da risa que después al día siguiente, pues columnistas empiezan a retomar esa parte de que el reportero Juan Hernández pregunta de la situación del COVID y todavía se atreve a decirle al presidente que no es especialista, no, pues no es médico, ¿no? Y él muchas veces lo decía, pero dándose en el entendido de que le doy su lugar en este caso al doctor, y él como primer mandatario, sí, o sea, me dice, bueno, yo te contesto de todos modos, sí, está bien. Esa es una, pero lo agarro con muy buen sentido del humor. Otra anécdota es cuando está ya, hay una presión muy fuerte de los medios que insistían, hay crisis económica. Bueno, quizás sí la había por una cuestión natural del cierre de fronteras, de la pandemia, o sea, realmente era algo natural, pero era una forma como de los medios, en este caso, Reforma, Milenio, El Universal, como de regodearse, decir, miren cómo le está yendo mal, o sea, era una cosa muy, o sea, era mucha presión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese mismo día, ese día, pues, bueno, pues, incluso se le notaban las fracciones del presidente. Digo, no me quiero aventurar a mencionarlo así, pero sí era algo muy, muy evidente que le molestaba cómo lo presionaban. Se veía la tensión, todo. Entonces, ese día me toca a mí preguntar, y yo, bueno, todo el mundo insiste en esta parte, ¿no? Bueno, vamos a hacerle la misma pregunta, pero de diferente manera. Ok. Entonces, señor presidente, dígame usted qué está haciendo para blindar al peso, porque bueno, como es natural y como ya se ha visto en otros países como Italia, como Alemania, como Estados Unidos, pues el COVID ha hecho que se cierren fronteras, se cierren negocios, hay caída de ventas, hay cierre de empleos y bueno, esto es una crisis mundial. Yo me acuerdo ese día que o sea, son de esos silencios incómodos en donde dices, ¿dónde firmo mi renuncia? ¿O qué va a pasar, no? Ajá. Toma un respiro grande y dice, bueno, es que no solamente es la crisis económica por el COVID, claro, también está la caída de los precios del petróleo, y de repente había un Andrés Manuel López Obrador que
que habló al espacio, por espacio de una hora, creo que ha sido una de las respuestas más largas que me ha dado. O sea, sobre un tema en específico. En esos tiempos, porque también eran respuestas de, ¿qué te gustaba? 15 minutos, 20, pero ese día creo que tardó hasta una hora y media, más de una hora y media, en responder esa pregunta. Y después sale el discurso de, ¿cómo se llama? De una crisis transitoria y después un crecimiento enorme. Okay. Entonces, pero al día siguiente era, el presidente admite que hay crisis económica. Y ellos acaban diciendo, el gobierno está blindando el peso de esta manera por esta situación. Entonces, son diferentes visiones, pero al final de cuentas el presidente lo ve de esa manera, baja digamos que la tensión. Y bueno, voy a dar más la palabra, ¿no? Llegué a preguntar, hasta 15 días seguidos llegué a preguntar. ¿Qué tal? Eso es por un lado. Incluso por ahí hay una medición. Hay una medición que sacaba una empresa en donde decían los reporteros que más preguntan en la mañanera. Ajá. Y se llega a manejar de que Jesús Ramírez me da las preguntas, que me están pagando. Pues si me están pagando del periódico un salario, claro. Pero a mí nadie, ni Jesús Ramírez, ni ningún grupo o que haga preguntas a modo, ¿no? Hay preguntas difíciles que uno le toca hacer. Me toca hacer preguntas para también funcionarios que ocurren a un funcionario de Fonatur, sí, precisamente por una agresión a periodistas. Y es un funcionario ligado a Pemex, a un escándalo de Pemex. Entonces, realmente sí ha habido situaciones muy complicadas. Y una que me da pena decirlo, pero fue real. Bueno, yo realmente sí estaba muy cansado ese día, porque eran de las mañaneras y pues prácticamente maratónicas. Sí. Y eran mañaneras en las que teníamos que llegar a las 2 de la mañana. Ok. Y hablas de las 2 de la mañana para formarnos, ¿no? Porque era muy peleada la primera fila. Sí. Ese día yo estaba bastante cansado y se me ocurre hacer esto. Así, estirarme. Pero pues, como yo sabía que ya había preguntado un día antes, pues se me ocurre estirar así la mano, pero pues, diciendo, no va a pasar nada, ¿no? Me estoy estirando, pero disimulando. Y a ver tú, y yo, ay, Dios mío, ¿qué hago? No estabas preparado. No estaba preparado, no llevaba pregunta a nadie, me quedo. Señor presidente, en el terreno económico, ¿cómo? Que la creación de empleos, y así como, y después, cuando terminé la mañanera, pues me hablan del periódico. Oye, Juan, ¿por qué no te presentaste? Le soy franco, le digo, estaba yo durmiéndome, o sea, porque del cansancio que tenía eran muy competidas. Y también me tocaba hacer un poquito de edición, entonces sí estaba muy cansado. Y no creo que yo, había muchos, estábamos cansados en esos tiempos. Y bueno, pues me sorprendió. Y de alguna manera creo que el presidente va identificado a reporteros. Si bien es cierto que dicen que nosotros somos aliados, no. Nosotros somos periodistas, aquí no hay aliados o no aliados. A veces nos ha tocado hacer preguntas incómodas. Sí. Pero es parte del trabajo. Somos periodistas, no somos aplaudidores como dicen algunos, somos pocas, ¿no? Yo creo que el respeto se merece de todos lados. Continuamos, estamos platicando con Juan Hernández, corresponsal del diario Basta en el Salón Tesorería de Presidencia, en este adiós a las mañaneras. ¿Qué va a pasar con Juan Hernández ahora que se terminan las conferencias de López Obrador? Seguramente te van a reintegrar en otra área, te van a asignar nuevamente la fuente presidencial como hasta ahora. ¿Qué va a pasar, Juanito? ¿Qué va a pasar? Es una pregunta muy interesante que me han hecho en varios lados. Muchas veces cuando te decían, Juan, ¿qué va a pasar si te quitan la mañanera? A ver, la fuente no es de nadie, ¿sí? La fuente es donde te asignen y tú tienes que dar lo mejor que tengas en tu trabajo. Ahora, lo que muy poca gente sabe es que durante un año yo dejé de cubrir la mañanera. La dejé de cubrir primero porque me dio COVID, estuve grave y estuve a punto de morir. Y pues a Dios gracias estoy aquí vivo porque yo debía de haber estado muerto, siendo francos. Claro. Pero pues así que no me quieren ni arriba ni abajo, entonces tengo que quedarme en medio, eso es por un lado. Sí. Por el otro, que estuve un año fuera de la mañanera y me fui a cubrir a Claudia Sheinbaum. Y entonces estuve ese tiempo cubriendo a la jefa de gobierno
Viene, pues digamos que otra vez la oportunidad de regresar a las mañaneras, regreso a la mañanera, y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Realmente don Miguel es una persona muy exigente, muy, o sea, pues sí, o sea, realmente es una persona que es perfeccionista, ¿no? Realmente sí es una persona complicada de trabajar, pero realmente también es enriquecedor. Es enriquecedor trabajar con él y pues ese tipo de gente, de jefes me gusta, o sea, que no te dicen, vete, sé del montón, no. Él nos pide que seamos de los mejores. ¿Qué va a pasar con Juan Hernández? Donde me pongan. Sí. Si me mandan otra vez a la mañanera, qué bien. O sea, porque para todo parece indicar que con la futura presidenta va a dar ese ejercicio, pero será de otra manera. Yo creo que será de otra manera. Y en otro horario. Y en otro horario, no lo creo. No lo creo, Sí, sería un error que lo pusiera más tarde. más tarde. Sería un error. Yo creo que sí sería un error. A lo mejor quizá lo ponga a las 8 de la mañana, no lo sé. Pero no, nadie, o sea, un buen estratega no permitiría que, por decirlo, la presidenta dé una conferencia a las 11 de la mañana. Porque entonces va a haber un vivo que va a decir, entonces voy a hacer mi golpeteo en la mañana, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Andrés Manuel López Obrador dejó escuela. Dejó la escuela de cómo hacer un movimiento político, pero también de cómo hacer, de cómo poner en su lugar a presidentes. En este caso, a quien puso en su lugar y muy feo fue a Vicente Fox. Vaya A sí. Vicente Fox le daba la agenda. A Vicente Fox, así que él como ranchero, no le cayó el 20 de que él estaba bailando al son que le marcaba Andrés Manuel López Obrador como candidato, ¿no? Entonces, claro, Sheinbaum es una mujer muy inteligente, probablemente sepa cómo idear otro tipo de dinámica de mañanera, serán más ágiles porque ella sí es o sea, estamos viendo ahorita la tónica que está dando en sus conferencias de las 11 y bueno, muy probablemente, digo, a lo mejor no serán diarias, no lo sé, es que realmente también estamos aquí lucubrando. Sí, claro. ¿Y qué va a pasar? Pues todo depende cómo ella lo quiera llevar el sistema. Eso sí, yo sí estoy seguro que se van a acabar los caballeros. Sí. Se van a acabar los caballeros, se van a acabar Sí. los protagonismos, ya no habrá una reina Aide, no habrá o sea, alguien que le quiera faltar el respeto a la investidura presidencial, se acabó. Ojo, una cosa es decir que es una persona prepotente, una persona autoritaria y otra cosa, no, una cosa es una y otra cosa es que se den a respetar. Y yo creo que ella sí es de las personas que se da a respetar. Tiene la tolerancia del presidente, pero también es firme. Y yo creo que no le va a tolerar ese tipo de groserías a esos personajes que estamos mencionándolos. Porque realmente hay mucha gente que va con esa intención. Esa es la última parte que me gustaría abordar, Sí. en donde se ha intensificado mucho el golpeteo. ¿Se acuerda? Se acerca el fin de sexenio y dice, bueno, pues yo ya no estoy viendo mucha gente profesional. Yo estoy viendo más bien mucho oportunista que está queriendo decir, miren, vean cómo yo utilicé al presidente, cómo le hice. No, si eso lo hubieras hecho desde el principio del sexenio, te diría, wow, tú has mantenido esa tónica, pero no. Ha habido personajes que han estado haciendo eso ya en estos últimos meses y creo que realmente vale la pena distinguir a un verdadero reportero, un verdadero periodista, que a alguien que realmente es oportunista, ¿no? Y desgraciadamente nos hemos topado con muchos oportunistas y digo, merecen todo el respeto, pero hay diferencias, hay niveles y yo creo que pues ahí viene eso, ¿no? Y también que ha crecido mucho la confrontación, eso sí también he visto mucho confrontación en la mañanera. Yo he sido objeto de varias provocaciones en las que la intención a mí me parece es anularnos de aquí a los últimos meses, en que me suspendan, de que yo no haga preguntas ya en los últimos meses. O sea, realmente es muy evidente y hay grupos muy definidos que están buscando eso. Sobre todo se está manejando una cosa muy peligrosa, que es, por ejemplo, que la mañanera, digo, peligrosa en el sentido que la mañanera sea netamente feminista, ¿no? Ojo, estoy de acuerdo con el feminismo, pero yo creo que como han hablado de inclusión, han hablado de equilibrio, de equidad, todo eso,
sería contraproducente con el discurso que se ha manejado de la equidad entre hombres y mujeres, ¿no? Claro. Y realmente, no sé si han tocado ese tema, pero es algo que he estado escuchando. No creo que prospere precisamente por la congruencia que ha habido precisamente con la doctora Sheinbaum, y que de alguna manera, obviamente sí es loable que haya siempre impere el punto de vista femenino, pero pues bueno, también está el otro lado de que no puede cerrarle la puerta a los hombres, ¿no? No puede cerrarle la puerta también a reporteros hombres, ¿no? O sea, ahí sí es algo que sí se ha manejado. Espero que sea nada más sea un rumor y que quede solamente en eso, ¿no? Pero bueno, si se está dando eso, bueno, pues ver las razones por qué se está manejando y, y de alguna manera, pues sí hacer el llamado de también evitar esos ataques a los reporteros hombres, ¿no? Eso es lo que hemos detectado, pero bueno, esa es la situación. Ok, muy bien, pues antes pasamos a un corte y regresamos, ¿va? Gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con Juan Hernández del diario Basta en este Adiós a las Mañaneras. Juanito, este gobierno le dio mucho espacio a nuevos periodistas, incluso nos acusaban de que no éramos periodistas, y que el darle preponderancia a los medios digitales vino a arruinar lo que era ya una tradición de que el discurso presidencial solo era transmitido por los medios convencionales, digitales, impresos, radiofónicos. ¿Cómo has vivido esta transición de medios convencionales a medios digitales, Juan? Fíjate que es muy interesante lo que acabas de preguntar y te lo voy a resumir en dos puntos. Uno, Andrés Manuel rompe paradigmas, rompe esquemas y rompe todo lo que es lo convencional, y lo hace desde su campaña presidencial. Él empieza a crear un movimiento, pero empieza a crear esta cultura de la rendición diaria a través de los medios de comunicación. Él enfrenta lo que es el cerco informativo. El cerco informativo es, o sea, no lo entrevistaba ni Televisa, ni Televisión Azteca, ni a menos que pagara. Obviamente un golpeteo muy fuerte de todos los medios. Entonces cuando no da la sorpresa, era algo que ya se esperaba, del que él gane en este caso la presidencia de la República, viene un nuevo esquema de comunicación. Y el nuevo esquema de comunicación es, ¿quiénes le dieron la victoria? Pues las benditas redes sociales. Claro. ¿Y quiénes integran las benditas redes sociales? Ciudadanos, youtuberos, tiktokeros, todas aquellas personas que de alguna manera tenían la puerta cerrada a los medios de comunicación. Así es. Toda aquella persona que tenía la forma de poder entablar un nuevo medio de comunicación alternativo, fueron los que fueron bienvenidos en la 4T. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se rompe esta jetatura de medios. Ahora, hubo un intento, vale la pena de destacar, hubo un intento de conferencias con Ernesto Zedillo. Sí. Pero curiosamente, ¿quiénes preguntaban en estas conferencias? Milenio, El Universal, Reforma y Excelsior, y párale de contar, ¿no? Entonces eran el grupito selecto, Radio Fórmula, o sea, era el grupito selecto y era la fuente presidencial. Se ha criticado mucho la fuente presidencial porque no son periodistas preparados. Defíneme preparado, defíneme, o sea, realmente son personas que están empezando a ser la voz del pueblo. Y ese informe, ese diálogo circular, eso es lo que él empieza a dejar. ¿Y qué da como resultado? Pues que se estudie el fenómeno de las mañaneras. Claro. El fenómeno de la mañanera es con Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno. Así es. Que intentaron anularlo. Ahí está el caso de José Luis Vegetamargo, que intentó hacer sus contramañaneras, pero nada más le duró 4 semanas. 4 semanas que no pudieron con ese ritmo. 4 semanas en las que sacó a Kenia López Rabadán con su contramañanera de una vez a la semana. Es una vacilada. Y ya ni te digo de Xochitl Gálvez con la famosa conferencia de la verdad, que de verdad no tuvo nada. Y eran 3 días a la semana. No pudieron.
Es cierto. No pueden con un esquema que requiere, 1, congruencia, 2, disciplina, 3, estar preparado y 4, muy importante, tener la capacidad de poder responder de manera rápida, ágil y oportuna. Esas características las tiene Andrés Manuel López Obrador como estratega político, como líder, incluso hasta como comunicador. Es una persona que realmente está muy bien preparada. Y mira que me ha tocado darle seguimiento a Andrés Manuel López Obrador como candidato y como dirigente del PRD. O sea, realmente es una persona que se le va a extrañar. Siempre. Se le va a extrañar, se le va a extrañar y se le va a extrañar. Ahora, ¿cuál va a ser el reto de la próxima mañanera? Uh-huh. Y de este modelo. Obviamente les dejó un paquetote muy fuerte a los futuros líderes del mundo, ¿eh? Sí, Es decir, a ver si él pudo dar una rendición diaria de cuentas, ¿tú por qué no? ¿Tú por qué no? Ese va a ser la pregunta y el paradigma que van a tener que cerrar. ¿Tú por qué no puedes dar una rendición de cuentas y por qué no puedes ir a hacer el trabajo que tienes que hacer? Híjole, ahí ese más bien es el tema. Yo creo que sí, es un tema de estudio, de tesis, doctorado, licenciatura. O sea, incluso sería muy bueno analizarlo bien, porque ningún gobernante del mundo lo ha hecho, salvo él. Uh-huh. Entonces, pues le va a quedar, o sea el que sea el presidente, lo van a ver como un modelo a seguir. Y ese es un modelo que les guste o no a muchos, les va a quedar muy grande. O alguien que tenga esa misma tesitura, esa misma tesón. Me recuerda, por ejemplo, a aquellos líderes cubanos que se aventaban sus discursos de 8 horas, 10 horas, a un Hugo Chávez. O sea, realmente son figuras que arrastran multitudes y que el discurso ahí está y no ha cambiado. O sea, también es otra cosa que me llama mucho la atención, la congruencia. No ha cambiado muchas cosas. De hecho, no ha cambiado nada. Entonces, y dicen, es que el presidente va a seguir. Él, en el momento en el que termine, se va a ir a su rancho. Y ojo, y te vas a acordar de eso que les voy a decir. Ajá. Va a fortalecer más su mito. Sí. Andrés Manuel va a seguir presente en los discursos, va a estar presente en lo que sigue y va a estar presente por 2, 3 secciones más, ¿eh? Entonces va a ser una figura que difícilmente la van a poder borrar. Va a ser una figura que les guste o no, les crea un paradigma de cómo construir un movimiento, de cómo fortalecerlo, pero también lo más importante, de cómo él fortaleció su imagen. Así es. Sí, decía que Jesús Ramírez Cuevas en el libro de Los que preguntan, de tu servidor, mencionaba que después de Andrés Manuel López Obrador posiblemente no hubiese quien tuviera la capacidad de sostener una conferencia diaria como él lo hizo. Incluso decía que era lo más parecido a un gobierno en vivo. ¿Qué opinión te merece ello, Juanito? Pues se coinciden muchas cosas con Jesús. Reitero, es un ejercicio inédito. Estamos viviendo momentos inéditos, momentos estelares. Nos toca ser parte de esta generación o de este grupo de periodistas que, reitero, merecen todo mi respeto, los que llamamos los puros, aquellos que se autodenominan los periodistas verdaderos. Así es. Yo creo que ese tipo de calificativos entre ellos y hacia nosotros, pues, no se vale, pero pues a final de cuentas están en su juego, ¿no? Claro. Sin embargo, nos toca ser parte de esta etapa en donde hay una rendición diaria de cuentas, en donde el presidente termina y se va a su gira, regresa, atiende, esa cosa que no vimos con Vicente Fox, cosa que no vimos con Enrique Peña Nieto, cosa que no vimos con Felipe Calderón. O sea, realmente, y vaya que sí nos ha tocado ver todo eso diario, momentos fuertes, ríspidos, y ahí está. En la mañana la conferencia y a la siguiente, ya en unas horas estaba la zona en desastre. En la mañana estaba haciendo esto y le leí después, o sea, diario una rendición de cuentas. Entonces, que no diga alguien
que no puede hacer eso. Claro. Ahora, será interesante, reitero, que Claudia Sheinbaum ver cómo va a tomar esa estafeta de rendición de cuentas, esa estafeta de la continuidad de la 4T. ¿Qué es la continuidad de la 4T? Yo lo interpreto de esta manera. Sí, una rendición diaria de cuentas al pueblo de México. O sea, y también es una estrategia en la que combates precisamente estas campañas negras que se están dando. Facebook, sí. Face News. Y vaya que se vienen dando. Siguen este nado sincronizado, que lo ves que es increíble. Y que bueno, pues ya mañana que me toca regresar a las mañaneras, va a ser muy interesante pregunta, o sea, por decirlo hoy escribí hace unos días de que en la Suprema Corte ya están vaciando los fideicomisos. ¿Qué tal? O sea, ya dieron autorización para vaciar algunos fideicomisos para que los trabajadores retiren voluntariamente su dinero. Y va a ser muy interesante. Y yo he visto que ningún medio lo ha retomado. Ninguno. Entonces, y es información pública. Entonces digo, ¿dónde está el periodismo de investigación? ¿Dónde están esos periodistas que dicen que se jactan de ser verdaderos periodistas? Ahí está. Ok. Salió, vieron la portada del periódico y nadie lo toma. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? Pues es parte de un cortuveno de medios. ¿Por qué? Porque también la Suprema Corte está dando publicidad a esta grandes medios. Ahí vemos en este caso los banners, los anuncios. O sea, digo, hay que ser congruentes con lo que estamos exponiendo, ¿no? Claro. Eso es lo que está haciendo el presidente. Ese es el legado que va a dejar. Va a dejar una herramienta, porque la mañanera es una herramienta, es una tribuna, pero también es la ventana en la que los mexicanos van a estar viendo qué es lo que hace su gobierno. Realmente sí es el poder del pueblo el que va darle forma a esa nueva mañanera. La gente lo va a exigir. Y la misma gente de provincia ven con una devoción las conferencias de prensa. A mí me tocó viajar de Tampico a Pánuco en un autobús creo que de Estrella Blanca o un local. Y lo más interesante era que el conductor llevaba su celular sintonizando la mañanera. Impresionante. A mí en Tlaxcala haz de cuenta, era como una especie de rockstar. Sí. Que la gente se acercaba, te tomaba fotos, te felicitaba, te decía, dígale al presidente que lo quiero, me daban cartas, digo, bueno, lo que voy a hacer es entregar la atención ciudadana, es lo que más puedo hacer ahorita. Y así como también me tocaba cosas bonitas, también me tocaban cosas horribles, en la famosa marcha de defensa del INE, donde recibí agresiones de la gente que estaba ahí. Sí. O sea, oye, supuestamente debe ser gente más preparada, y eran los que más me golpearon, me atacaron físicamente y dices tú, oye, ¿dónde está según la inclusión? ¿Dónde está según esto el ser una persona tolerante, una persona que exige sus derechos? No, realmente ahí sufrimos agresiones, me dicen aplaudidor. Yo no soy un reportero y como tal me estoy desempeñando, pero curiosamente las mayores agresiones las he tenido de gente supuestamente con mucha educación y supuestamente con preparación y supuestamente con mucha humanidad, y eso realmente está en tela de juicio. ¿Qué tal? Pues muchas gracias por haber sintonizado este programa. Gracias, Juanito, por acompañarnos, y pues estamos pendientes para la próxima semana en un nuevo programa de Adiós a las Mañaneras con su servidor José Sobrevilla. Muchas gracias, hasta pronto.